Bueno, buenos días. Am, Habíamos quedado aquí, no sé en qué punto de esta figura habíamos quedado, pero la idea era que nosotros teníamos un montón de genes o proteínas. Estábamos hablando todo el tiempo de proteínas, pero lo podemos hacer con genes, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que yo soy partidario de hacerlo con proteínas porque al final las herramientas que utiliza la célula para hacer algo son las proteínas, ¿de acuerdo? Aunque es verdad que si comparamos cosas muy semejantes entre sí, ¿vale? Imaginaros que quisiésemos comparar a humanos, ¿de acuerdo? Entonces empieza a tener pierde un poquito el sentido el comparar proteínas porque al final no encontraremos diferencias y cuando nosotros queremos comparar organismos para hacer grupitos, queremos buscar diferencias. Entonces, cuando los organismos son muy próximos entre sí, solemos utilizar genes, ¿de acuerdo? Pero aquí la filosofía es que vamos a empezar a entender cómo funciona una célula procariota, qué es capaz de hacer y, por tanto, tenemos que ir a las funciones, tenemos que ir a las proteínas, ¿de acuerdo? Y entonces, acordaros que habíamos hablado que en este tipo de comparación es importante la funcionalidad y, por tanto, hay una serie de límites de identidad entre secuencias de aminoácidos que están directamente asociadas a el tipo de enzima. Es decir, cuando hacemos la clasificación de los enzimas, que hay el código EC, bueno, pues ya sabéis que, os lo comenté, que los 4 dígitos de una enzima, es decir, la especificidad de sustrato de una enzima, está asociado a identidades superiores al 60%. ¿De acuerdo? Es decir, que ahí hay un punto de corte y los 3 primeros dígitos del código EC, es decir, que ahí perdemos la especificidad de sustrato, pero estamos hablando de una determinada reacción enzimática, ¿de acuerdo? Está en el 40. Entonces nos moveremos en estos rangos, ¿vale? Bien, y por tanto, en el ejemplo que estábamos comparando microorganismos, habíamos cogido las proteínas de esos microorganismos y habíamos decidido aplicar un determinado umbral de identidad para hacer esas agrupaciones, ¿vale? Y en el esquema, aquí se utilizaba el 70%. Y acordaros que mencioné que, además de la funcionalidad, pues tenemos en consideración la semejanza como especie que hay entre los organismos que estamos trabajando. Y pusimos como un punto de corte el valor de género y dijimos, si pertenecen al mismo género, si todos son escherichias, o todos son pseudomonas, o todos son vibrios, ¿de acuerdo? Entonces, trabajaremos de 70 para arriba. Pero si bajamos de categoría taxonómica, nos vamos a familia, entonces ya bajamos al 50%. Y si mezclamos todos los organismos vivos, dijimos que un criterio estandarizado era el 50% de identidad en al menos el 50% de la longitud de una determinada secuencia. ¿De acuerdo? Es decir, pero por debajo del 50%, aunque nosotros podemos trabajar con el ordenador, podemos decirle un 30% de identidad, empieza a perder el sentido de lo que es el significado de esos enzimas y por tanto las agrupaciones ya no reflejan funcionalidad. Y eso yo creo que es importante que lo tengáis en cuenta, ¿vale? Y que lo penséis. Entonces aquí en este punto veíamos que se habían formado una serie de agrupaciones, de hecho 10 agrupaciones al 70% de identidad y cada una de ellas era lo que definíamos como un clúster de ortólogos. Y cada clúster de ortólogos estaría formado por ortólogos y parálogos. Y los ortólogos son aquellos en que no habría, digamos en este caso, enzimas que estuviesen duplicados en un mismo saco, y aquí el saco es la célula, ¿vale? Porque partíamos de células, ¿de acuerdo? Y en cambio aquí tenemos dos enzimas distintas, Q y M, que comparten más de un 70% de identidad, forman parte de este clúster de ortólogos, pero pertenecen a la misma célula, la célula azul. Y por tanto esto eran lo que se conocen como parálogos, ¿de acuerdo? ¿Vale? Y entonces, este esquemita de clúster de ortólogos lo podemos representar con estos conjuntos de Euler-Venn, que los utilizábamos cuando estábamos en primaria para decir qué componentes de una colección de cosas estaban compartidas entre dos individuos, ¿de acuerdo? La intersección era lo que estaba compartido y lo que no estaba en la intersección era específico de cada individuo, ¿de acuerdo? Pues esto es este tipo de representaciones, ¿vale? Entonces aquí vemos esto de aquí es un clúster de ortólogos que, si os fijáis, solo lo tiene el rojo, ¿vale? Y es este de aquí, porque si os fijáis, aquí solo hay rojo, en todos los demás o no hay rojo o hay otros.
Entonces, este clúster de aquí es este. Esto es un conjunto, un clúster de ortólogo, que está formado por dos parálogos, ¿vale?, que es específico de los rojos. Entonces, ¿qué distingue a los rojos del resto? Pues ahí está, estas funciones. Esto es específico, ¿vale? Frente a lo específico tenemos lo que es común, y es lo que está marcado aquí en gris. Estos dos clústeres de ortólogos estarían compartidos por todos los individuos de este análisis, ¿de acuerdo? Hay dos, bueno, son estos dos primeros, ¿de acuerdo? Y estas cosas que son comunes para todos los organismos que forman parte del estudio, ¿vale?, es lo que se conoce como core proteoma o core genoma. Depende de si hablamos de genes o hablamos de proteínas, pero esto es el core proteoma, ¿de acuerdo? Entonces, si todo esto son miembros del mismo género, ¿de acuerdo?, la pregunta es, ¿qué es lo que define a este género? La respuesta está en el core proteoma, todo lo que es común. ¿De acuerdo? Y así es como tenéis que ver el análisis de proteomas o de genomas globales, ¿vale? Claro, este mismo agrupación, este mismo clúster de ortólogos, podíamos hacerlo bajando el porcentaje de identidad y, claro, tenemos menos clústeres de ortólogos. Por tanto, la identidad que aplicamos al hacer este tipo de análisis es súper importante. Y tenemos que ser conscientes de, uno, la limitación que hacemos cuando bajamos del grado de identidad. Ya sabéis, por encima del 60% especificidad de sustrato, es el mismo encima, sin ningún tipo de duda. Por debajo del 60% ya no tiene esa especificidad de sustrato, ya estamos comparando cosas que son ligeramente distintas entre sí. ¿De acuerdo? ¿Vale? Pero claro, ¿qué nos interesa a nosotros? Pues a nosotros lo que nos interesa es poder sacar conclusiones de esa comparación. Si tenemos una coli, un bacillus, una abeja y una arquea, ¿de acuerdo?, y hacemos agrupaciones al 70% de identidad, es que posiblemente cada proteína de cada microorganismo formará parte de un clúster de ortólogos diferente. Por tanto, no podremos encontrar cosas comunes, no podremos decir nada de cómo funcionan esas células. ¿De acuerdo? Claro, eso es lo que tenéis que pensar. Es decir, no es aprieto un botón y ya está, sino que hay una serie de parámetros, y este es importante, y la diversidad biológica que estamos comparando también, ¿vale?, que se tienen que ajustar para hacer el análisis. Y una vez que se ajustan, ¿vale?, se aplica el análisis. Mi recomendación, lo que hace Vicente. ¿Y qué hace Vicente? Lo que hace la gente. Es decir, yo, si tuviese que comparar, yo qué sé, caballos, miraría artículos que trabajen sobre caballos y miraría qué hacen los que trabajan con caballos y que han publicado artículos, ¿vale? En el caso de los microorganismos, lo mismo. Si vosotros queréis trabajar con Escherichia, pues buscad artículos en donde se comparen genomas de Escherichia, los criterios que utilizan, y utilizad esos criterios con vuestros aislados de Escherichia, porque así nadie os discutirá nada, ¿vale? Aunque no tengáis unos conocimientos vastos sobre evolución, biología molecular y todas estas historias, vosotros podéis sacar conclusiones válidas si utilizáis los mismos criterios que han utilizado los que han publicado y, por tanto, se han validado resultados en un determinado grupo. Y además, siempre podéis discutir. Porque claro, lo que no tiene demasiado sentido es si vosotros hacéis conjuntitos al 50% de identidad, que discutáis comparando con los conjuntitos que ha hecho otro al 70% de identidad. ¿Vale? Entonces, intentad aplicaros esta ley. Y si os aplicáis esta ley, mientras os vais formando, nunca os equivocaréis. ¿Vale? Bien. ¿Y cómo es la realidad del panorama? Porque esto era un ejemplo basado con 27 letritas, en cajitas y tal y que cual. Vale, pues esto es uno de los primeros ejemplos de comparación de genomas. Es bastante antiguo, lo veis, es del 2009, pero es muy sencillo. Se aislaron 20 cepas distintas de Escherichia coli. ¿De acuerdo? Y Escherichia coli, pues, es un especialista, por ejemplo, en provocar infecciones urinarias. Hay unas cuantas cepas que generan una serie de toxinas que provocan problemas severos en los humanos, las que son parecidas a Shigella y después las enterohemorrágicas, y están bastante, desde el punto de vista taxonómico, claras por el fenotipo que generan. ¿De acuerdo? Bueno, pues se escogieron 20 cepas.
de Escherichia coli. Se secuenciaron y se hizo ese tipo de comparativas. ¿De acuerdo? ¿Y cuál es el resultado solo con 20 cepas de Escherichia coli? Y estamos hablando de Escherichia coli, que es una cepa que todos nosotros tenemos en nuestros intestinos en simbiosis y que esa misma cepa, cuando prolifera demasiado, a veces nos genera pues diarreas, por ejemplo, ¿vale? Pero todos nosotros tenemos Escherichia coli en nuestro interior, ¿vale? Pues solo con 20 genomas vemos varias cosas. Uno, lo primero de todo, que los genomas son muy parecidos entre sí en número de proteínas. Los genomas de Escherichia coli, el promedio estaba en 4.700 genes. Ya salió el genoma de K12, creo, y K12 tiene como 4.600. Es decir, que básicamente todas las cepas de Escherichia coli tienen ese número de genes. Y las nuestras también. Y ahora nosotros, cada uno de nosotros, hiciese un esfuerzo y de nuestras heces aislásemos Escherichia coli y las secuenciásemos, estaríamos ante ese mismo tipo de microorganismo. ¿De acuerdo? Bien. En este estudio utilizaron un 80% de identidad de aminoácidos para hacer las agrupaciones. ¿Por qué no utilizaron el 70 y utilizaron el 80? Tendríais que pedírselo a esta gente del 2009. ¿De acuerdo? Yo ahora hubiese cogido el 70 para comparar cepas de Escherichia coli. Pero haciendo esto, decidieron o llegaron a la conclusión de que el core genoma era de 1976 proteínas. Es decir, que menos del 50% de las proteínas con este criterio de identidad eran las que estaban conservadas entre todas las cepas de Escherichia coli. Pero son Escherichia coli, de eso no hay duda. Estaban bien definidas como especie. Vale. Las tiras API no mentían tampoco. Cuando se hacía una tira API, que vosotros ya las habéis hecho electrónicamente hablando, ¿vale? Salía Escherichia coli. Ninguna duda sobre la taxonomía, sobre la afiliación taxonómica. Y sin embargo, solo compartían, no llegaba a 2.000 genes cada una de ellas, la mitad del genoma. Bueno, ¿y cuántos genes diferentes, cuántas proteínas diferentes tenían esas 20 cepas de Escherichia coli con el criterio del 80% de identidad? Pues daros cuenta que el número era brutal. Es decir, esas 20 cepas, 20 aislados de 20 de nosotros, tenían casi 20.000 proteínas distintas al 80% de identidad. 20.000 proteínas distintas. Se dice rápido el número. Y para que nos hagáis una idea de la diversidad metabólica que hay solo en Escherichia coli, resulta que en la última revisión de cuántos, proteínas están codificadas en Homo sapiens, en nuestro genoma, resulta que hay casi 20.000. No hay más. O sea, nosotros somos Homo sapiens y somos, bueno, súper especiales y toda esta historia que queremos decirnos, y solo tenemos 20.000 proteínas distintas. Es decir, que esas 20 cepas de Escherichia coli tienen tantas proteínas distintas que nosotros. Es lo mismo, en número de diversidad. Ya no os digo ya si cogemos 50 cepas de Escherichia coli o si ya cogemos, por ejemplo, Klebsiella pneumoniae, que es un pariente muy próximo a Escherichia coli, pero es una especie distinta. O los bacillus, que son gram positivos. O cogemos las arqueas. Es decir, que la diversidad metabólica de microorganismos es brutal, enorme. ¿De acuerdo? Y este es uno de los primeros trabajos en donde se hace este tipo de comparativas y a partir de ahí, pues es lo mismo, siempre lo mismo. ¿De acuerdo? Claro, ¿qué ventaja tenemos nosotros en procariotas? Porque aunque la diversidad es enorme, resulta que nuestros genes no tienen intrones y por tanto un gen, una proteína. Y como llevamos muchos años trabajando en bioquímica de enzimas, tenemos muchas cosas caracterizadas y podemos hacer mapas metabólicos. Y esos mapas metabólicos, que esto vendría a ser esto de aquí, ¿vale?, nos relaciona cada uno de los enzimas que encontramos en una célula y que podemos, digamos, asociar a una función. ¿Vale? Entonces, no es para ir más lejos, pero si vosotros vais a esta página web, aquí veréis que hay las vías metabólicas que tienen los organismos secuenciados que se consideran de referencia. Aquí está Escherichia coli, está Pseudomonas aeruginosa, está Homo sapiens, están prácticamente todos los organismos eucariotas que han sido secuenciados, ¿de acuerdo? Y entonces, sencillamente clicando puede ver pues qué enzimas tiene cada uno de estos organismos y con esto sabe qué puede hacer y qué puede no hacer. ¿Vale? Bien.
Pero si os acordáis, os dije que para definir una especie bacteriana teníamos que poderla cultivar en el laboratorio. ¿De acuerdo? Y esto es un problema muy grave para entender cómo funciona un organismo. ¿Por qué? Porque es verdad que es la única opción que tenemos para hacer experimentos de verdad. Poder crecer el organismo en el laboratorio, poder cultivar. Pero la limitación está en que solo, como mucho, el 1% de los microorganismos que existen sobre la faz de la Tierra, como mucho, o sea, soy súper generoso, lo podemos crecer a día de hoy en el laboratorio. ¿Por qué la mayoría de los microorganismos no se pueden crecer en el laboratorio? Pues probablemente porque no hemos hecho el esfuerzo necesario, ¿de acuerdo? A lo mejor haciendo el esfuerzo necesario sí que podemos cultivarlo. O sea, pensad, por ejemplo, dos microorganismos que viven en simbiosis. ¿Qué ocurre en una simbiosis? Pues que uno le cede cosas al otro y viceversa. Por tanto, si somos capaces de entender cómo funciona esa simbiosis, es decir, qué productos le da un microorganismo a otro para que este otro pueda vivir y que no puede fabricar, pues si se los pudiésemos suplementar, a lo mejor lo podríamos cultivar. ¿De acuerdo? O sea, el planteamiento es sencillo, pero la realidad es muy compleja, porque es dificilísimo conseguir esto. Cada año se van publicando nuevos microorganismos de estos que no se pueden cultivar, sabemos que existen, sabemos que son importantes, y bueno, ha habido suerte y alguien los ha podido cultivar. ¿De acuerdo? Pero el ritmo en el que vamos progresando, diseñando nuevos medios para poder crecer todos esos microorganismos que ahora no pueden crecer, es lentísimo. Y sin embargo, el número de genomas que se van secuenciando de microorganismos que no podemos hacer crecer en el laboratorio es enorme. ¿Vale? ¿Eso qué quiere decir? Pues que tenemos serias dificultades para entender cómo funcionan los microorganismos que podemos secuenciar. ¿Vale? El panorama es desolador. Para que os hagáis una idea, esto es de un artículo del 2003. El panorama lo único que ha hecho es empeorar. En este artículo estaba mostrando la diversidad procariota a nivel de filum, que es la categoría, digamos, más baja taxonómicamente hablando. ¿Vale? Y marcaba, hacía esta filogenia basada en el 16S, y al final de cada ramita lo que hay es un polígono con una determinada área. ¿De acuerdo? Entonces la área hace referencia a la cantidad de diversidad que se sabe que existe en cada uno de estos filums. Es decir, cuántas especies hay. ¿De acuerdo? Vale, entonces fijaros que hay cosas que pues, son muy diversas, o que se sabe que hay muchas cosas, y hay otras que son un poquito menos diversas, como esta, por ejemplo. No sé si hay alguna que otra por ahí más pequeñita. Mirad esta, por ejemplo, ¿de acuerdo? Que lo pequeñita que es. ¿De acuerdo? Bien, después fijaros, por ejemplo, aquí pone un nombre que es Planctomicetes, aquí Firmicutes, yo qué sé, ¿dónde están las proteobacterias? Proteobacteria, son nombres que se pueden leer, ¿de acuerdo? Bueno, todo se puede leer, pero los comparamos con OP9 o NKB19 o BRC1. BRC1 es un filum, lo mismo que proteobacteria, pero no tiene nombre. ¿Por qué no tiene un nombre fácil de pronunciar? Porque todos estos que están en gris son filums que sabemos que existen, que sabemos que son abundantes en diversidad, pero que no tenemos en el laboratorio ningún miembro cultivado. No quiere decir esto que estos que están aquí en negro todos sean cultivables. No, la mayor parte de los firmicutes no son cultivables. Quiere decir que hay al menos uno cultivado. Uno con el que podemos medianamente trabajar bien en el laboratorio. El resto, nada. Y esto, el panorama todavía es peor, porque ahora hay más filums que en esa época descritos. ¿De acuerdo? Es decir, que la mayor parte de la diversidad procariota existente sobre la faz de la Tierra no es cultivable, y es abundante, y es importante en los ecosistemas que ocupan. Y tenemos que ser capaces de estudiarla, porque si no, no sabemos cómo funciona nuestro planeta. No sabemos cómo funcionan nuestros intestinos. El 1% de los microorganismos que viven en vuestros intestinos, el 1% de los microorganismos que viven sobre vuestra piel, que son súper importantes para que todos nosotros funcionemos perfectamente, es decir, el microbioma humano, pues solo el 1% los podemos hacer crecer en el laboratorio. La mayoría no crecen en el laboratorio. Y son esenciales para nosotros y para todos los seres vivos. ¿De acuerdo? ¿Podemos estudiarlos? Sí, gracias a la genómica.
¿vale? Lo que pasa es que es verdad que no los podemos tener en un cultivo y por tanto no les podemos dar nombre con las reglas taxonómicas que hay ahora, ¿vale? Uy, ¿y ahora por qué no funciona esto? Ah, sí. Bien, entonces, una vez que tienes el genoma puedes hacer filigranas con él. No es el punto en el que nos encontráis vosotros en segundo de carrera el que empezáis a trabajar con secuencias ambientales. O sea, nosotros nos conformamos, y por eso la actividad que empezaréis será esta, en que cojáis una secuencia y la sepáis interpretar. Una pequeñita, sin ninguna presión, máximo 12 genes, cada uno de vosotros hará un trabajito y aprenderéis a empezar a leer. Pero cuando seáis capaces de leer 12 genes, 10.000 pares de bases, 12.000 pares de bases, seréis capaces de leer millones y millones de pares de bases. ¿De acuerdo? Y el mismo fundamento que tendrán los programas que utilizaréis, que sencillamente serán buscar genes y ver qué son en las bases de datos, es lo que se utiliza para analizar datos masivos. ¿De acuerdo? Es decir, los principios son los mismos. Claro que hay miles de programas y miles de opciones y miles de cosas que se pueden hacer. ¿De acuerdo? Pero uno tiene que empezar con la base, como cuando empezabais a leer las cartillas, que primero, esto es una A, y la M y la A y la M y la A, mamá, y vosotros me veíais la mamá, mamá, y después la enseñaban al día siguiente y ya no os acordabais. Y claro, costó aprender a leer. Pero ahora ya sabéis leer. ¿De acuerdo? Y sabéis leer en varios idiomas. Es que es fantástico. Bueno, pues esto es lo que tenéis que empezar a aprender. ¿Vale? Pero el potencial es enorme. ¿De acuerdo? Y podéis ya coger un montón de secuencias que están ahí y podéis hacer paquetitos. Los paquetes que os he hecho yo antes, que veíamos que eran los circulitos que cada uno venía de una célula, pues imaginaos que no tenéis las células, pero tenéis las secuencias, pues vosotros podéis inferir a qué célula pertenecen. Por las características que tienen los diferentes genes. Y claro, ya podéis hacer grupitos, agrupaciones, con los ordenadores, de posibles individuos que están viviendo en ese ecosistema. Y ya podéis inferir funciones porque podéis consultar qué metabolismo está codificado en esos genes. ¿De acuerdo? Vale, y entonces, aquí el problema está en que, claro, hay un montón de diversidad. El criterio a día de hoy taxonómico es que les podemos poner nombre, pero tenemos que tenemos que anteponer al nombre la palabra candidatus. Entonces, si por ejemplo vosotros, y hablaremos de candidatus pelagibacter ubique, ¿qué significa esto? Pues que sabemos que existe una especie procariota que se llama Pelagibacter ubique, que tiene una serie de características genéticas definidas, que esto se refleja en un determinado fenotipo, pero no hemos podido aislarlo en cultivo puro en el laboratorio. Y no lo hemos podido depositar en unas bases de datos, ¿de acuerdo? De cepas tipo, ¿vale? Y por tanto, si yo necesito a ese Pelagibacter ubique, no lo puedo pedir a una colección de cultivo tipo, porque es muy difícil de cultivar. Entonces, estos microorganismos tienen la categoría de candidatus. Perderán la categoría de candidatus cuando puedan ser crecidos de manera más o menos fácil y entregados a las colecciones de cultivo tipo para que esas colecciones nos las puedan entregar a los investigadores. Mientras tanto, no pierden la categoría de candidatus. ¿De acuerdo? Pues este concepto está ahora en discusión, y yo creo que ya os lo dije, que los taxónomos están pegando por esto, porque la taxonomía actual, cuando tú le dices candidatus pelagibacter ubique, y yo, por ejemplo, soy capaz de crecerlo bien en el laboratorio y enviarlo a las colecciones de tipo, y quiere ponerle nombre, yo puedo ponerle, yo qué sé, pues Ramon Uliensis majoricus. Y entonces, esto que llevamos 30 años estudiando, que se llama candidatus pelagibacter ubique, en vez de conservar pelagibacter ubique, si yo decido cambiarle el nombre, como soy el primero que lo deposita en las colecciones de tipo, tengo el derecho. Solo por esto, mira si es una tontería, los taxónomos no se ponen de acuerdo. Los conservadores no quieren perder esa capacidad para ponerle nombre a cosas que no podemos cultivar fácilmente. Y los más revolucionarios quieren que el nombre candidatus pelagibacter ubique, cuando pierde el candidato, se mantenga. ¿Vale? Pues la pelea es brutal. ¿Cómo acabará? No lo sé, no tengo ni idea, porque realmente es una guerra encarnizada entre dos facciones de taxónomos procariotas. Hay que venderlo así, Esto es como una película.
pero está en discusión y es una discusión que es muy dura. Yo lo que creo que acabará es que, digamos, que los que quieren poner nombre perderán, porque no tiene ningún sentido cuando tú llevas 20 años trabajando con un nombre, la taxonomía tiene que ser, primero de todo, práctica. Entonces, cambiarle el nombre y todo después. Imaginaros que es que busques información del microorganismo que os he dicho que voy a bautizar así, si todo el trabajo ha sido hecho con Pelagibacter ubique. Claro, en el momento en que cambias el nombre es fácil, pero dentro de 15 años, ¿la gente se acordará que el nuevo nombre y Pelagibacter ubique es lo mismo? Claro, ese es el problema. ¿De acuerdo? Bueno, pues esto está por ahí, ¿vale? Bueno, y entonces ahora ya vamos a presentar, a iniciar otro... digamos, otro bloque, otra presentación o lo que le queráis decir. Ah, se me ha olvidado decíroslo. Si os habéis fijado, creo que os debió llegar un... un mensaje del foro. Ya he colgado las primeras presentaciones y a partir de ahora, pues no sé, a lo mejor después de la clase o a los 2 días empezaré a colgar las nuevas presentaciones de vuestros vídeos, ¿de acuerdo? La idea del proyecto en el que estamos metidos es que entre este año y el próximo año pues tengamos vídeos realmente editados con todos los contenidos para que os facilite, digamos, digamos el estudio, ¿no? Esto yo he visto que es imposible hacerlo este año y por tanto tomé la decisión de grabar audio a los biólogos para transcribir y después poder generar los vídeos y en vuestro caso grabar vídeos, ¿de acuerdo? Y colgarlos directamente, ¿vale? Al final el material del módulo 1 y del módulo 2 para los 2 estudios es exactamente el mismo y lo que cambiará ligeramente es el módulo 3, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, tenéis vuestros vídeos. Los biólogos también los tienen, ¿vale? O sea que todas las tonterías que yo digo aquí quedan grabadas para la posteridad. Aunque esos vídeos serán autodestruidos cuando aparezca la versión nueva, ¿vale? Bien, entonces vamos a ver ya, bueno, pues cosas menos básicas, más sofisticadas tal vez, que creo que son importantes para entender cómo funcionan molecularmente hablando las células procariotas, ¿vale? Y lo primero es hablar del nucleoide. Si os habéis fijado, en las clases de Antonio hemos hablado de todos los componentes estructurales de la célula procariota y nos hemos olvidado del nucleoide, ¿vale? Porque el nucleoide lo hablamos aquí cuando hablamos de qué es y después cómo funciona. Bien, entonces, ¿qué es el nucleoide procariota? Bueno, esto ya lo hablamos, al final... lo importante, lo que tenéis que tener presente es que dentro de las células hay material genético y el material genético que ahora nos importa es el ADN, ¿de acuerdo? Pero para que el ADN sea funcional en una célula tiene que poder ser replicado, por tanto siempre hablamos de replicones, ¿de acuerdo? Moléculas que se pueden replicar y que por tanto pueden pasar de una generación a otra. Entonces dijimos que había 2 tipos de replicones, los cromosomas y los plásmidos, pero no era que había un replicón grande y uno pequeño, sino que el cromosoma era el que tenía genes esenciales y el plásmido era el que no tenía genes esenciales. Ya definimos todo esto, por tanto ya lo damos por superado, ¿vale? Entonces, ¿qué problema hay? Pues si cogemos como modelo Escherichia coli, resulta que el tamaño genómico de Escherichia coli es esto de aquí, 4,6 millones de pares de bases, bueno, al final 4.641.652 pares de bases, esta cepa. Si utilizamos el modelo cristalográfico del ADN, que se sabe que 10 pares de bases son 3,4 nanómetros, resulta que esta molécula de ADN tiene una longitud de 1,58 milímetros. Es decir, que si la pudiésemos poner estirada, la podríamos ver sobre la mesa. El cromosoma de una sola célula de Escherichia coli casi mide 2 milímetros. ¿De acuerdo? Claro, sabemos que el cromosoma de Escherichia coli es una molécula circular, no es una línea, es un círculo. Es como una goma de pelo, una goma de bolsa de galleta Inca, ¿vale? Bueno, pues esto supone que el perímetro es 1,58 y el radio es 0,25. Y tiene que caber en una célula de 2 por 0,7 micrómetros. Por tanto, realmente,
la célula procariota tiene un problema estérico, porque tiene que meter en su interior un montón de material genético, pero es que además tiene que poder trabajar con él. En esta figura, es un clásico que creo que aparece en casi todos los libros, es una figura, una fotografía al microscopio electrónico de transmisión de una célula muerta de Escherichia coli. La pillaron justo cuando había dividido el cromosoma y todavía no había iniciado la septación, ¿de acuerdo? Es decir, la división en dos células hijas. Y se veían unas zonas, digamos, más refringentes a los electrones, ¿de acuerdo? Y estas zonas, que aquí están destacadas, es el nucleoide, es el cromosoma procariota. K12 no tiene plásmidos, solo tiene una molécula circular que es su cromosoma, ¿vale? Y esto es lo que veis aquí, dos copias del cromosoma que se han dividido y se han colocado en los dos polos. Entonces, claro, este nucleoide es material genético, mayoritariamente hablando, ¿vale? Aunque también hay proteínas, pero no está separado del resto del citoplasma por una membrana, que es lo que se define como núcleo en las células eucariotas. Pero sí que se visualiza al microscopio electrónico, ¿de acuerdo? Por tanto, aquí dentro tienen lugar una serie de cosas que no ocurren en la parte del citoplasma, es decir, en esta zona que hay menos material genético, ¿vale? Entonces, aquí, a partir de este momento, se define el nombre, el concepto de nucleoide, ¿vale? Como un orgánulo de forma irregular, no membranoso, que contiene mayoritariamente ADN. O sea que la definición es sencilla, ¿de acuerdo? ¿La podemos visualizar a día de hoy? Sí. O sea, la imagen que tenemos a día de hoy con tecnología super fashion de la muerte es esta de aquí. Esto sería el nucleoide de Escherichia coli K12. Faltaría aquí la célula. Y si os fijáis, bueno, pues es como una barrita en donde hay zonas que son muchísimo más ricas en ADN y otras que es la periferia que es menos rica en ADN. Esto sería la concentración de material genético. Pero veis que es una estructura apelotonada de material genético. Si volvemos atrás, ¿de acuerdo? Y dibujamos esta molécula de Escherichia coli, ¿vale? Necesito dibujarla para que entendáis que una molécula de ADN no es una goma, sino que es un cromosoma y por tanto aquí hay genes, ¿de acuerdo? Y si nosotros hacemos un cariotipo humano y cogemos el cromosoma 1, ¿vale? Tenemos los extremos del cromosoma, después tenemos el centrómero, y nosotros podemos ir colocando genes en las diferentes partes de ese cromosoma y los tenemos organizados. Y podemos hacer un mapa genético de un cromosoma humano. ¿No es verdad? Pues también podemos hacer lo mismo con un cromosoma procariota. ¿Vale? Pero ¿qué pasa con los círculos? ¿Dónde empieza un círculo? Porque si tenemos un cromosoma que empieza aquí y termina aquí, pues esta es la posición número 1 y esta es la posición 4,5 millones. Pero si es un círculo, ¿dónde empieza el cromosoma? Pues hemos de marcar una referencia, el punto 1, ¿de acuerdo? Y el punto 1 del cromosoma es lo que se conoce como el origen de replicación. Y es una región que físicamente es fácil de identificar del resto. Y es única. En los cromosomas procariotas solo hay un único origen de replicación. No ocurre lo mismo en los eucariotas, que hay muchos orígenes de replicación distintos, ¿vale? En procariotas, uno solo, ¿vale? Por tanto, ya tenemos la primera referencia en un cromosoma procariota. Pero necesitamos otra, ¿vale? Porque hemos de decidir si esto va hacia la derecha y esto va hacia la izquierda o viceversa. Y tenemos la suerte, y lo veremos cuando veamos cómo se replica el cromosoma procariota, que en este punto de aquí se anclan dos replisomas, es decir, dos estructuras de replicación. Y una va en este sentido y la otra va en este otro sentido. Y como esto es material genético, y aunque tenga secuencias distintas, estamos hablando de 4,5 millones de pares de bases, los dos replisomas procesan el material genético más o menos con la misma velocidad. ¿Qué significa esto? Pues que como circulan sobre la cadena de ADN, uno hacia aquí y el otro hacia aquí, ¿dónde se van a encontrar? En el polo opuesto. Si estos son 4,5 millones de pares de bases, pues un replisoma replicará 2.250.000 y se parará en este punto, y este otro replicará 2.250.000 y se parará también en este punto.
Y de hecho, este punto en el que coinciden los dos replisomas también tiene una secuencia muy concreta y se ha definido como la zona de terminación de la replicación. Es decir, que tenemos ORI y TER, siendo ORI la zona de origen de replicación y TER la zona de terminación de la replicación. Y esto, si hacéis una rayita, ¿vale?, divide a cualquier cromosoma en dos partes, la parte derecha, tal como lo vemos en la figura, y la parte izquierda, ¿vale? Si fuese un globo terráqueo y esto fuese el polo norte y el polo sur, esto sería el este y el oeste. Bueno, pues aquí no hay este y oeste, norte y sur, aquí hay ORI, TER, derecha e izquierda. Fácil, ¿no? Vale. Bien, fijaros que en este dibujito hemos pintado 6 tramos de colores. Uno en verde, uno en azul, terminación, uno en azul marino, el left, uno en rojo, el right, y 2 grises. ¿De acuerdo? Ahora son poco importantes qué es cada una de estas cosas. Hay 6 códigos de colores. ¿De acuerdo? Bueno, pues si cogemos este material genético, esta molécula de ADN intacta, la ponemos en una solución acuosa, que sería, entre comillas, el citoplasma. ¿Qué pasa? Pues que esta molécula se pliega, ¿de acuerdo? Porque adquiere una determinada estructura, ¿vale? Por la estructura estable, termodinámicamente hablando, del cromosoma de K12, y esto se ha modelizado con ordenadores, ¿vale?, es lo que veis aquí, esta bola de aquí, donde tendríais aquí ORI-C, aquí tendréis DIF, y lo más importante es, fijaros que hay zonas rojas, zonas verdes, zonas grises, zonas azules cielo, azul marino, todo está mezclado, es un batiburrillo, es como si hubiésemos cogido un ovillo de lana, lo deshacemos, hay que recogerlo, y en vez de entretenernos a darle vueltecillas y guardarlo empaquetado, hacemos así, lo juntamos y lo metemos en el cajón, y todo está mezclado. ¿De acuerdo? Esto es como ocurriría de una manera natural en solución acuosa. Fijaros las dimensiones de este ovillo de material genético. Son 4,5 millones de pares de bases y esto ocuparía una bola, un espacio, con un radio de 5 micrómetros. ¿De acuerdo? Y esto no cabe en la célula. Este es el problema real. Que si no hacemos algo para plegarlo correctamente, no cabe. ¿De acuerdo? Este problema lo tenemos casi todos nosotros con nuestra ropa. Si la sacamos toda de los armarios y de los cajones, la ponemos en la mesa y después la queremos guardar en 5 minutos, no nos cabe. Hay que entretenerse a plegar, ¿vale? Pues aquí pasa lo mismo. Hay que plegar. ¿Y cómo se pliega? Pues se pliega de esta manera. Fijaros que la zona del origen de replicación, esta zona verde, aparece aquí. Y la zona azul cielo, la zona de terminación, aparece justo debajo. ¿De acuerdo? Y aquí tienen la zona roja, aquí la gris oscura, la gris clara, y así es como se empaqueta el cromosoma de Escherichia coli dentro de Escherichia coli. ¿Y cómo se consigue esto? Pues alguien tiene que plegar, ¿no es verdad? Pues los agentes encargados de plegar son unas proteínas que se llaman NAPs. Y NAPs significa Nucleoid Associated Proteins, proteínas asociadas a nucleoide. NAPs. A partir de ahora hablaremos de NAPs, pero significa esto. ¿De acuerdo? Son proteínas que interaccionan con el material genético y se encargan que adquiera esta estructura de aquí. Vale. ¿Qué NAPs tenemos? Pues hay bastantes ya caracterizadas en Escherichia coli. Y, obviamente, todas estas que aparecen en Escherichia coli, por homología de secuencia, aparecen en el resto de microorganismos procariotas. ¿Vale? ¿Cuáles son? Pues esta HU, que es la primera que se describió. Tenemos otras proteínas también interesantes como IHF y FIS, que primero se describieron como factores de regulación transcripcional y después resultó que también, además de intervenir en la transcripción, eran importantes en el plegado correcto del cromosoma dentro de la célula procariota, ¿de acuerdo? Y tenemos otras proteínas también súper chulas como MAT y MUC, que son, digamos, los agentes de tráfico, los que dicen, ORI, colócate aquí. TER, colócate aquí. Y el resto, pues claro, ya queda colocado a la derecha y a la izquierda y ya se coloca solo, como quien dice. Es decir, que estas dos, MAT y MUC, son esenciales para organizar el cromosoma dentro de la célula y el resto intervienen en la compactación de esos 6 zonas de colores o macrodominios, ¿vale?
En esta tabla aparecen las abreviaciones, aparece el nombre exacto de cada una de estas proteínas, ¿vale? Y después hay otra cosa que es interesante, que es el dominio de reconocimiento, ¿vale? Entonces, fijaros que a día de hoy hay una serie de proteínas que se anclan al ADN y que todavía tienen dominio desconocido. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que se unen a cualquier zona del material genético? No, no significa esto. Significa que todavía no sabemos dónde se unen. La hipótesis con la que trabajan los científicos es que se unen específicamente a alguna estructura, no de manera inespecífica, pero es verdad que todavía hay huecos en el conocimiento de cómo interaccionan las NAPs con el material genético en la célula procariota. Y después fijaros que hay algunas, como MATP o FIS o IHF, que se anclan específicamente a una secuencia de nucleótidos. ¿De acuerdo? Y otras, HU, la primera que se descubrió, resulta que no se ancla específicamente a una secuencia, pero sí que se ancla a estructuras que el material genético adquiere per se, ¿vale? Por ejemplo, DNA que ya, digamos, está más curvado que lo normal, ¿vale? Si vosotros pensáis en una cadena de ADN, tal como la cristalografiaron, pues es una recta perfecta, ¿de acuerdo? Pero realmente, cuando esto está en solución acuosa, según la composición de nucleótidos que tiene, en determinadas zonas aparecen curvas o estructuras raras. Por ejemplo, está el DNA cruciforme, ¿de acuerdo? Que se forma cuando es más estable la formación de puentes de hidrógeno entre los nucleótidos de una misma hebra que entre los de la hebra complementaria. Y esta estructura aparece en nuestro material genético y en el material genético de los procariotas, ¿vale? O lo que se definen aquí como torceduras del material genético. Es decir, que hay zonas en las que la composición, por ejemplo, porque hay muchas repeticiones de un mismo nucleótido, ¿vale? Y no está homogéneamente repartido las guaninas, las citosinas, las adeninas y las timinas en esa estructura, pues se dobla muchísimo. Pues esas zonas que no son perfectamente lineales son por las que HU tiene avidez. Es decir, que no se ancla en cualquier sitio. Aquí es un reconocimiento de estructuras tridimensionales en la molécula de ADN, ¿vale? ¿Qué pasa con estas? Pues no se sabe. ¿De acuerdo? ¿Y qué hacen estas proteínas? Bueno, pues ya he comentado, por ejemplo, que IHF y FIS, además de intervenir en la estructura, fueron definidas como, digamos, activadores transcripcionales. Es decir, intervienen en la transcripción. Y aquí hay cosas interesantes, y por eso os he puesto esta página web de aquí, porque hay bastantes proteínas, y esto los eucariotas lo han explotado muchísimo, que una misma secuencia, dependiendo de dónde está esa proteína, tiene distintas funciones, ¿vale? Y estas proteínas que tienen con la misma secuencia diferentes funciones es lo que se llaman moonlighting proteins. Y hay una base de datos y ahí pues hay un montón. Bueno, pues empieza ya a haber proteínas procariotas que tienen dualidad de función con la misma secuencia, ¿vale? Y HF y FIS tendrían funciones distintas, pero al final, tanto para mantener la estructura como para activar transcripcionalmente la expresión génica, hacen lo mismo. Se anclan al material genético y lo doblan un poquito, ¿de acuerdo? Pero, por ejemplo, tenemos el caso de HU, que HU hace lo mismo que IHF y FIS, pero además está implicada en la traducción específica de la subunidad 70 de la RNA polimerasa, y además actúa como molécula señal si está acetilada, si está metilada, si está succinilada. Es decir, que la misma proteína, según las modificaciones que tiene, funciona muy diferentemente que sin modificaciones, ¿vale? Entonces, HU sí que es una verdadera moonlighting protein. En estas dos, que las he puesto en esta cajita, pues a lo mejor tendríamos, bueno, podríamos discutir. ¿Qué relevancia tiene esto? Bueno, es verdad que os he dicho todo el tiempo que es muy fácil interpretar qué hace una proteína procariota, porque tenemos un gen, no hay intrones, tenemos un solo producto proteico y si ha sido caracterizado ya sabemos lo que hace. Bueno, pues se está viendo que modificaciones posttraduccionales que puede ser que cojan mucha relevancia en el mundo de los procariotas pueden provocar el cambio de funcionalidad de una proteína, ¿vale? Y el grupo en el que trabaja Antonio Domènech aquí en la universidad están trabajando con el factor de elongación TU.
Factor de elongación TU está caracterizado como el agente que coge el RNA de transferencia y lo introduce en el ribosoma para que funcione bien la traducción. Esta es su función básica. Y de hecho, el factor de elongación TU, cuando nosotros analizamos el proteoma de un organismo, siempre está entre las top 5 proteínas en expresión. Es decir, es de las proteínas que en mayor cantidad aparecen dentro de las células. ¿Vale? Bueno, pues en Pseudomonas aeruginosa, que es el microorganismo con el que trabajan, ya se sabe que FTU, además de estar trabajando en el ribosoma, puede aparecer en la membrana externa. ¿Qué hace en la membrana externa un factor de transcripción, de traducción? Bueno, pues en la membrana externa, en el extremo, creo que es carboxiterminal, si no voy equivocado, aparece trimetilado. Y esa trimetilación del factor de elongación TU en la membrana externa de Pseudomonas aeruginosa es lo que permite, con otros factores de virulencia, atacar al cuerpo humano. Por tanto, es un agente importantísimo para entender la infección de Pseudomonas aeruginosa. Y la misma proteína que interviene metiendo ARN de transferencia, lo que pasa es que realiza otra función, sencillamente porque tiene 3 grupos metílicos en un aminoácido concreto en el extremo carboxiterminal. ¿Vale? Y como muchísimos ejemplos. ¿Vale? Es decir, que realmente las modificaciones posttraduccionales de las proteínas procariotas van a empezar a coger pues, su gracia, ¿vale? Para entender cómo funcionan las bacterias. ¿De acuerdo? Lo dejamos aquí. Entonces nos vemos mañana, ¿vale? Venga. ¿Alguna duda? Muy bien.